artículos, bien, y vamos a ir a la presentación anterior, porque allí en el 1265 nos señala, estoy hablando del inciso segundo, ¿sí? Del inciso segundo del artículo 1265. Comienza diciendo, hasta ese momento, y refiere, unido a lo anterior, refiere hasta el momento del perfeccionamiento del contrato. Dice, entonces, hasta ese momento, o sea, hasta el momento del perfeccionamiento del contrato, está en libertad el proponente de retractar su propuesta. ¿Bien? Es decir, que lo que se dice es que la regla general es la revocabilidad de la propuesta. ¿Bien? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que el proponente puede revocar cuando lo desee, a su antojo, la propuesta que formuló. Lo cual parece lógico, ¿verdad? Porque si él emite una propuesta, una oferta, y no recibe una contestación, digamos, en un lapso prudencial del otro sujeto, pareciera correcto que él no quede de alguna manera atado al arbitrio de la otra persona, ¿no? Entonces, que quede, digamos, librado a lo que el otro sujeto quiera realizar. Entonces, se le permite, la ley le permite al proponente que en cualquier momento pueda revocar su propuesta, ¿sí? Entonces, esa propuesta tendrá como consecuencia que se extingue, ¿bien? Porque él declara su voluntad de extinguir esa propuesta. La revocación es un negocio jurídico unilateral de carácter recepticio. En este caso sí podríamos decir que es un negocio jurídico, a diferencia de la propuesta simple, porque en este caso hay una declaración unilateral de voluntad que produce los efectos jurídicos deseados por el sujeto que emite esa voluntad. ¿Cuáles son esos efectos jurídicos? Extinguir la propuesta. ¿Bien? Claro está que si la aceptación llegó antes a destino, llegó antes a la esfera del proponente, antes de que él emita su revocación o antes de que la revocación llegue al aceptante, el contrato habrá quedado perfeccionado. Por lo tanto, ya esa revocación no podrá producir efectos. Porque, claro está, la revocación tiene que ser siempre antes de que el contrato se perfeccione, lógicamente, ¿verdad? Bien, esa entonces es la regla, la posibilidad de revocar la propuesta. La excepción es la irrevocabilidad. Y lo plantea entonces este 1265, inciso segundo. Hasta ese momento, entonces, o sea, hasta el momento de perfeccionar el contrato, está el proponente en libertad de retractar su propuesta. A no ser que al hacerla se hubiese comprometido a esperar contestación y a no disponer del objeto del contrato, sino después de desechada la oferta o hasta que hubiera transcurrido un plazo determinado. Es decir, que está en libertad de retractar su propuesta, a no ser que al hacerla se hubiese comprometido a esperar contestación, dice el 1265. Esto es lo que la doctrina, o por lo menos un sector importante de la doctrina, entiende que significa que el proponente allí entonces plantea una propuesta de carácter irrevocable. Es decir, él quiere mantener la propuesta y se lo expresa así a la otra persona, que va a mantener la propuesta por un determinado plazo. ¿Sí? Por un determinado plazo, o puede no haber establecido plazo, y en ese caso se aplica lo que dice cuando se compromete a esperar contestación y a no disponer del objeto del contrato, sino después de desechada la oferta. O sea, que lo deja a criterio del destinatario de la propuesta, la duración de la irrevocabilidad de la misma. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Lo tomo como un sí, el silencio. Bueno, sobre la propuesta irrevocable. Bien. Vamos bien, bien. La propuesta irrevocable se ha señalado que puede tener la famosa naturaleza jurídica, ¿verdad? Se ha discutido sobre la naturaleza de este instituto. Esto es importante tenerlo presente. Están aquellos que dicen, bueno, podría considerarse un negocio obligacional, donde el proponente se obliga precisamente a no revocar, ¿verdad? Es decir, a no hacer. ¿Cuál es la consecuencia de esto, les parecen a ustedes, si se obliga a no revocar? ¿Qué pasa si en definitiva revoca?
estaría yendo en contra, estaría nulo. Sería incumplimiento, ¿verdad? Claro, sí. Y entonces, No contestaría el negocio, el contrato no sería. ¿O no? ¿el contrato no se haría? Ah, ahí está, Agustina. Agustina Paz. Muy bien. Incurre en responsabilidad, ¿verdad? Porque lo que habría es un incumplimiento de una obligación. Él contrae una obligación y al revocar la incumple y entonces, bueno, se aplica el régimen general de la responsabilidad civil, ¿no? Que en este caso, ¿de qué tipo de responsabilidad estaríamos hablando? Ahí está. Contractual. Responsabilidad contractual. Está, pero ¿en qué etapa? Bueno, se puede discutir si es contractual o extracontractual. Quizás la pregunta sería, ¿en qué etapa estaríamos, digamos, donde podríamos ubicar la responsabilidad? En la etapa de formación del contrato. Perdón, precontractual. Precontractual. Ahí está. ¿Quién fue que lo dijo? ¿Rocío? Adriana Mancilla. Ah, perdón. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, el proponente incurriría en responsabilidad en la etapa de precontractual del negocio, ¿verdad? Porque estamos en la etapa de formación del contrato. Todavía el contrato no se ha perfeccionado. Entonces, bueno, ahí, bueno, será discutible si aplicamos las normas de la responsabilidad extracontractual o de la responsabilidad contractual. Lo cierto es que incumple una obligación y habrá que, si se aprueban que se causaron daños, habrá que indemnizarlos. Pero la consecuencia importante que tiene igualmente es que si adoptamos esta tesis, igualmente el proponente puede revocar. Es decir, la revocación que realice despliega efectos y extingue la propuesta. Después, bueno, obviamente incurrirá en responsabilidad, pero la propuesta se extingue. Por más que él se haya obligado a no revocar, si revoca, esa revocación despliega efectos. La otra posibilidad es considerar un negocio dispositivo abdicativo o extintivo, ¿bien? Que es el negocio dispositivo llamado renuncia, ¿bien? Así como tenemos la renuncia a un crédito, existe la posibilidad también de hablar una renuncia a la facultad de revocar. Y acá la solución es más drástica, ¿verdad? Sí. Perdón, profesora, una consulta. ¿Puede ser, por ejemplo, cuando una persona va, pone una seña, por ejemplo, para un alquiler y después desiste de alquilar, pero la seña la pierde? Claro, pero eso son las arras, Ah, está. que es otro tipo de figura, porque ahí, bueno, es un negocio real, porque se perfecciona con la entrega de la suma de dinero, que funciona como arras o seña, también llamado comúnmente. Acá, si renuncia, no tiene que pagar nada. O sea, no. O sea, ¿tú lo querías asimilar al negocio extintivo o renuncia? Perdón, a lo que Con decía. a esa parte, la parte de porque el contrato todavía no de arrendamiento todavía no se firmó. Pero la Sí. persona paga una seña para poder tener Para derecho desistir del negocio. No desistió. O sea, la persona dice, bueno, yo quiero alquilar tal lugar y pongo tanto de seña. Pero cuando la persona desiste, ya ahí pierde la seña. Sí, sí. Sí, es otro negocio jurídico absolutamente distinto a la revocación. Ah, está. Eso no, era eso. Después lo van a ver, pero bueno, es un negocio real, de carácter real, porque se perfecciona con la entrega de la suma de dinero y sirve funciona como desistimiento del contrato y a cambio la otra parte recibe una suma de dinero en compensación, ¿no? Que son las arras. Pero no tiene que ver para nada con la renuncia. Ahí está. Gracias. Bueno, entonces, esta segunda tesis, la del negocio dispositivo extintivo, implica entonces que el proponente directamente renuncia a la facultad de revocar. Bien, es un negocio unilateral también, de carácter recepticio, pero en este caso tiene un efecto mucho más drástico porque directamente el proponente ya no puede revocar, no es como la situación anterior, si decimos que es al contraer una obligación, bueno, puede revocar y después asumirá las consecuencias.
Pero en este caso directamente, si él quiere revocar la propuesta, no puede hacerlo. Su voluntad es irrelevante porque ya no tiene la facultad para hacerlo en la medida de que renunció. ¿Ok? O sea que en ese caso, si él renuncia, su voluntad de alguna manera ya no va a tener importancia y va a quedar sujeto a lo que resuelva la otra persona, el destinatario de la propuesta, es decir, si quiere aceptar o no quiere aceptar. Bien, por eso se dice que el destinatario de la propuesta, o sea, el que tiene que responder a la oferta que se le ha realizado, está en una situación de opción. Puede aceptar o puede no aceptar o tomarse un tiempo si la propuesta irrevocable fue con un plazo. Y el proponente está en un estado de sujeción, porque está a lo que el otro resuelva. Bien. Ahí pongo así que tanto Gamarra como Cafera coinciden en considerarlo un negocio dispositivo extintivo o abdicativo. Bien, no se afilian a la tesis del negocio obligacional, por diferentes motivos. Gamarra da un argumento más de tipo dogmático, señala que en nuestro derecho, conforme al artículo 1246, la voluntad unilateral no es fuente de obligaciones, por ende la renuncia es un negocio jurídico unilateral y por ende para él entonces no puede producir obligaciones. Y Cafera da además un argumento de carácter político, ¿no? Como bien dice siempre el profesor, Cafera nos da un aporte o una visión más de política legislativa en su manual, por eso lo hace tan peculiar e interesante a la vez, ¿no? Entonces él dice, bueno, si bien el código permite, la redacción de este 1265, inciso segundo, nos permite afiliarnos a cualquiera de las dos posiciones, porque es muy ambiguo en su expresión, al decir simplemente que el proponente pierde su libertad de retractar la propuesta, por tanto esa expresión puede significar tanto que es un negocio obligacional como que es un negocio dispositivo extintivo. Él dice, bueno, por razones políticas, política legislativa, en la medida de que considerarlo una renuncia implica darle mayor certeza a la circulación de los bienes, darle una mayor seguridad y garantía al que debe formular la respuesta a esa propuesta que se le realizó, él se inclina más por el carácter dispositivo, o sea, por considerarlo una renuncia. Bien, de esa manera se le da mayor tranquilidad a quien recibe una oferta de que esa propuesta que se le formuló no va a ser revocada en cualquier momento, más allá de que luego el proponente pueda incurrir en responsabilidad y tener que pagar daños y perjuicios, ¿no? Pero la renuncia le da un mayor grado de certeza y de tranquilidad a la hora de decidir si acepta la propuesta o no acepta y que la otra parte no se la retire en cualquier momento. Ya me arrepentí, mirá, vamos a dejar esto sin efecto. ¿Bien? En el caso de considerar una renuncia, eso no lo va a poder hacer. Bueno, la propuesta irrevocable, si leemos en forma conjunta este 1265 con el 1266, llegamos a la conclusión de que la propuesta irrevocable puede ser tanto con plazo o sin plazo. Bien, repito, hay que leerlos entonces en forma conjunta estos dos artículos, ¿bien? Y la propuesta irrevocable entonces, con plazo, surge de la propia lectura del inciso segundo del 1265, ¿bien? Porque habla justamente de que se puede el proponente comprometer a esperar una contestación hasta que hubiera transcurrido un plazo determinado, nos dice el inciso. Bien. La otra posibilidad es que la propuesta irrevocable sea sin plazo, es decir, que el proponente no haya fijado un plazo. Diga que se comprometa a mantener firme la propuesta, pero no diga el plazo. Bien, están las dos posibilidades. ¿Qué pasa cuando estableció un plazo? Dijo, bueno, mira, yo te propongo vender, te quiero vender mi casa y tenés te mantengo la propuesta hasta finales del mes de mayo, bien, hasta el 31 de mayo. ¿Qué pasa si el otro sujeto me responde luego del 31 de mayo? La aceptación es tardía, ¿bien? Y ahí lo que se dice, bueno, la aceptación al ser tardía extingue la propuesta, ¿está? Porque el proponente justamente había estipulado un plazo.
vencido ese plazo, si la respuesta llega después de vencido el plazo, se considera tardía y la propuesta se extingue. Por supuesto que acá rige plenamente la voluntad de las partes y si el proponente se la quisiera mantener, bueno, lo podrá hacer, pero en principio la propuesta se extingue automáticamente, no es necesario que el proponente diga nada. En cambio, cuando la propuesta es sin plazo, nos tenemos que remitir al artículo 1266 que establece, la ley establece un plazo. ¿Bien? O sea, el proponente dijo, te mantengo la propuesta, pero no dijo por qué plazo se la mantenía. Bien, y entonces se dice, bueno, para que el proponente no quede sujeto a esperar una respuesta indefinidamente por parte de la otra persona, es la ley la que se encarga de establecer un plazo. Bien, y esos plazos están contenidos en el inciso segundo y en el inciso tercero del artículo 1266. Bien, 24 horas si están dentro de la misma ciudad, los dos contratantes, y en caso de que estuvieran en ciudades distintas, se dice, bueno, son 30 días más el tiempo que insuma que la propuesta llegue a destino y la aceptación a su vez también llegue a destino, o sea, llegue al proponente. Bien, habrá que sumar. Si, por ejemplo, yo estoy negociando aquí y la otra persona está en Salto, bueno, habrá que calcular y yo le mando, no sé, bueno, suponemos, claro, que estamos ante un contrato a distancia y no estamos negociando de manera, por medios de comunicación que permitan una aceptación inmediata, ¿verdad? Supongamos que yo quiero mandar a una persona hasta allá, ¿tá? A que en representación mía, le formule la oferta y, bueno, negocie la celebración del contrato. Bueno, en ese caso, y a su vez la otra persona me manda a una persona de allá. Bueno, claramente, como mínimo 6 horas tiene de viaje, ¿verdad? Entonces habrá que sumar las 6 horas que llegue hasta allá, las 6 horas a que la otra persona venga hasta aquí, bien, más los 30 días. O sea que serían 30 días más 12 horas. Bien. Bueno, la particularidad que tiene cuando el proponente estableció una propuesta irrevocable, pero no estableció un plazo y rige el plazo legal, es que si vence el plazo, este plazo que estamos mencionando, el plazo que establece la ley, y la respuesta llega después, la respuesta, si bien es tardía, es eficaz, a diferencia de cuando el proponente estableció el plazo. Y ahí el proponente tiene la carga de que si ya no le interesa esa respuesta tardía, lo tenga que decir. De lo contrario, el contrato se perfecciona. Bien, esto lo tienen en el artículo 1266. O sea que cuando el proponente, si no estableció un plazo, bueno, en ese caso la ley le impone la carga de manifestarle al otro contratante de que ya no tiene interés en recibir una respuesta de carácter tardío. ¿Tá? Si no, el plazo legal es de alguna manera un plazo que se estipula para que el destinatario de la oferta, el que tiene que hacer el que tiene que responder, bueno, se maneje con esos márgenes temporales, bien, como unas pautas temporales que nos da la ley, lo que no significa que la respuesta tardía no sea eficaz. Allí el proponente tendrá que decirle, bueno, mira, vencieron los plazos que establece la ley, tú no me respondiste, a mí ya esta propuesta no me interesa mantenerla en pie. Bueno, ahí está la posición de Gamarra en cuanto a que para él, a diferencia por ejemplo, de Cafera, para él la propuesta con plazo también puede ser revocable. No necesariamente solamente la propuesta irrevocable es con plazo para él. La propuesta también puede ser con plazo y ser revocable. La diferencia estará en si el proponente dijo que quiere, digamos, que se obliga, digamos, o se obliga, perdón, si sostenemos que la tesis es obligacional, pero solamente si el proponente, habrá que estar al caso concreto, a ver si el proponente dijo, voy a mantener firme esta propuesta por determinado plazo, o renuncio a mi facultad de revocar la propuesta durante determinado plazo, dice. Bueno, ahí sí, estaremos claramente ante una propuesta irrevocable con plazo. De lo contrario, si no es tan claro lo que manifestó la voluntad del proponente, él dice, bueno, puede haber una propuesta con plazo y ahí igualmente ser revocable. La otra tesis es la que, por ejemplo, plantea Cafera, que dice, no, estos artículos 1265 y 1266 regulan exclusivamente la propuesta irrevocable. Por lo tanto, cuando se estipula un plazo es porque la propuesta devino en irrevocable. ¿Sí?
yo creo que, bueno, parece bastante acertada la tesis de Cafera, a mi criterio, si leemos este artículo 1265, enrabado con el 1266. Yo creo que ahí claramente el legislador está regulando la propuesta irrevocable, porque por algo dice, el inciso segundo dice, hasta ese momento, o sea, hasta el momento de perfeccionarse el contrato, está en libertad el proponente de retractar su propuesta. Y luego dice cuándo no está en libertad, a no ser que al hacerla se hubiese comprometido, es decir, que está siempre refiriendo a aquellos casos donde él se compromete a esperar contestación. Bien, se compromete a no retractar su propuesta. Por ende, pareciera que estos dos artículos están aludiendo a la propuesta irrevocable. Y propuesta irrevocable que entonces puede ser sin plazo y en ese caso regirá el plazo legal o con plazo. Otro matiz que agrega Gamarra, bastante cuestionable, es si la propuesta irrevocable se transmite a los herederos en caso de que el proponente fallezca. Bien, él dice que sí, se los planteó como cuestiones controversiales donde la doctrina no hay consenso en la doctrina, bien, no coinciden. Recuerdan que en la clase anterior habíamos hecho mención al artículo 1268. ¿Está? Donde, bueno, en caso de fallecimiento del proponente o incapacidad absoluta, bueno, la propuesta se extinguía si todavía no se había llegado a su conocimiento la aceptación del otro sujeto, ¿no? De quien tiene que emitir la respuesta. Gamarra dice, bueno, en el caso de propuesta irrevocable, ahí no rige el 1268, y si el proponente fallece, la propuesta se mantiene, no se extingue, o sea, no nos regiríamos por este artículo, y los herederos quedarían, vinculados por el contrato que se perfeccione. Bien, porque él da el argumento que en realidad la razón de ser de este artículo 1268 no era tutelar a los herederos, como mencionamos la clase pasada, sino respetar la voluntad del proponente, de poder revocar en cualquier momento su propuesta. Claro, si fallece o se incapacita, ya no puede revocar. La esencia, dice él, de la propuesta es que pueda ser revocada en cualquier momento. Si fallece, no lo puede hacer. Pero si emitió una propuesta de carácter irrevocable, esta razón de ser ya pierde sentido, porque él nunca va a poder revocar, en la medida de que justamente manifestó su voluntad en el sentido de no revocar esa propuesta. Por lo tanto, dice él, ¿qué sentido tiene la aplicación de este artículo y se transmitiría? Bueno, pareciera que el artículo no distingue, el 1268 no distingue, no dice si estamos ante una propuesta simple o ante una propuesta irrevocable, y por ende creo que la solución debería ser que no se transmite tampoco a los herederos y la propuesta, aun cuando sea irrevocable, se extingue en caso de fallecimiento o incapacidad absoluta. Bueno, y ahora sí, para finalizar, algunas menciones de la Ley de Relaciones de Consumo. Si ustedes han tenido oportunidad de leer la ley, bien, la tienen ahí a mano, el artículo 12 de esta ley plantea algunas particularidades en materia de oferta, que la ley emplea el término oferta, que es lo mismo que propuesta, ¿sí? Habla de oferta tanto a sujetos determinados como a sujetos indeterminados. Está previendo lo que se llama la oferta al público, ¿sí? Porque, bueno, estamos ante contratos de consumo, ¿no? Donde generalmente el proveedor apunta a una masa, ¿no? Al público en general, para atraerlos a consumir, a contratar. Entonces se agrega la característica que puede estar dirigida a sujetos indeterminados. ¿Es una innovación por parte de la ley? Algunos dicen que sí, que el Código Civil no planteaba la oferta a sujetos indeterminados, solamente podía estar dirigida la propuesta o la oferta a un sujeto determinado. Gamarra, si ustedes leen el tomo 11 actualizado, la última edición, él plantea que no. En realidad, el código no exceptuaba las ofertas o las propuestas a sujetos indeterminados, por lo tanto, para él esto no es una innovación. Bien, cuando hablamos de sujetos indeterminados, estamos diciendo, bueno, la propuesta no se le emitió a Pedrito, bien, a Pedro González, sino que se emitió una oferta por televisión, por internet,
o propiamente las ofertas que están planteadas en los comercios cuando pasamos por las vidrieras de un local comercial, bien, donde se señalan las características que debe tener la propuesta, que básicamente son el producto o el servicio que, por ejemplo, se propone vender con el precio. Ahí tendrían los elementos más importantes del futuro contrato a celebrar. Por lo tanto, podríamos considerar que es una propuesta que tiene todos los elementos, que es completa. Lo que pasa es que está dirigida al público, o sea, no está dirigida a nadie en particular. Bueno, eso es lo que se discutía. Algunos sostienen que esto en el régimen del Código Civil es una mera invitación a ofertar, y otros como Gamarra sostienen que no, que en el Código Civil también es posible que eso sea considerado una propuesta. Bien, otra consideración que hace el artículo 12 es hablar de que la oferta es vinculante para el que la emite o la utiliza, para quien utiliza la oferta. ¿Qué significa esto de vinculante? Dice Gamarra. Bueno, en realidad acá pareciera que la ley acá cometió un error terminológico, porque claro, la oferta obliga por sí sola. Esto ya lo aplicamos en la clase pasada. Dijimos que no, ¿verdad? Ni siquiera es considerado un negocio jurídico. Es una declaración de voluntad que va a formar parte de un contrato futuro, pero por el momento no genera ningún tipo de obligaciones. La propuesta simple, por lo menos, ¿no? Y además, el propio artículo 12 dice que la oferta de principio es revocable. Por ende, de principio ni siquiera es irrevocable. Entonces, ¿qué se quiso decir con esto de vinculante? No parece quedar claro. Lo otro es que la oferta acá también puede emitirse con un plazo, bien, y si la respuesta llega fuera de ese plazo, al igual que en el régimen del Código Civil, que el proponente, si establecía un plazo, él mismo establecía un plazo, la respuesta tardía era ineficaz, recuerdan que lo mencionamos, o sea, la propuesta se extingue automáticamente. Bueno, acá también es lo mismo, se extingue automáticamente, pero se le da la chance al ofertante de que la admita, ¿no? Lo dice expresamente la ley. Bien, que no lo dice el Código Civil, aunque se podría interpretar que también lo podría hacer, pero la ley lo dice expresamente. Si bien la propuesta se extingue, vencido el plazo, el ofertante puede admitir la respuesta tardía. Y también puede comprometerse a no revocar. Pero en principio la oferta de la Ley de Relaciones del Consumo es revocable. O sea, es revocable como la del Código Civil. No hay mayores diferencias en definitiva. Más allá de que se quiso expresar que era vinculante, quizás para remarcar esta irrevocabilidad, la irrevocabilidad no existe, o sea, salvo que el proponente o el ofertante se comprometa a no revocar. Pero de principio es tan revocable esta oferta como la oferta del Código Civil. Otra cuestión, esta sí que de alguna manera se quiebra con el régimen general, es en el artículo 16, que plantea las ofertas fuera del local comercial. Bien, cuando el proveedor va en búsqueda del consumidor, ya sea a cualquier lugar donde el consumidor se pueda encontrar, entonces tenemos las ofertas comerciales que encontramos permanentemente por internet, televisión, radio, teléfono, domicilio, correo, etcétera, ¿no? Es decir, esas técnicas comerciales en búsqueda de futuros clientes, ¿no? Bueno, ahí me llega folletería, publicidad a mi casa, promocionándose determinado producto o determinado servicio. Yo acepto y celebro el contrato. Bueno, en estos casos, este tipo de modalidad de contratación, bien, le permite, contratos a distancia, le permite al consumidor, se le otorga 5 días al consumidor después de celebrar el contrato para rescindir unilateralmente ese contrato. 5 días hábiles. No tiene necesidad ni de expresar justa causa ni tampoco de compensar al proveedor por esa rescisión. Es un régimen particular que aquí sí se aparta del Código Civil. Y finalmente es un supuesto de rescisión unilateral de fuente legal, ¿no? O sea, la ley plantea este tipo de rescisión unilateral. Y bueno, por último, simplemente que el artículo 14 nos dice que la publicidad se integra a la oferta, toda publicidad que haya emitido el proveedor
dando a conocer un producto o un servicio que quiere vender, por ejemplo, esa publicidad va a integrar la oferta y por lo tanto va a integrar también el contrato. Bien. Es decir, se utiliza la oferta como un vehículo, dice Gamarra, de transmisión de información. Toda la información que haya proporcionado el proveedor en la etapa precontractual, en la etapa de prenegocial, luego se va a incorporar automáticamente se incorpora a la oferta, porque así lo establece la ley, y se va a incorporar, por ende, al contrato. Es decir, que esa información que le haya brindado en la etapa precontractual, por mecanismos de publicidad o por los mecanismos que fuera, lo van a obligar una vez celebrado el contrato, ¿bien? Porque ustedes saben, digamos, de la lectura de la ley, que se desprende de que la información en la ley es muy importante y el derecho a informarse que tiene el consumidor, ¿bien? Por tanto, la oferta se utiliza como un canal de transmisión de toda la información que tenga que ser necesaria para el consumidor al momento tanto de decidir contratar como luego una vez celebrado el contrato. No sé si les quedó alguna duda, si no dejamos por acá este tema. ¿No? Muy bien, bueno, entonces le damos paso a Andrés. Perfecto. Yo por las dudas, Muy bien. Andrés, yo sé que vos grabás las clases, pero yo por la duda incorporé las diapositivas en ella. Ah, buenísimo. Genial. ¿Ah? Así que si las quieren Buenísimo. tener, las pueden ir ahí. Ok. Bueno, muchas gracias, Anabela. Voy a responder una consulta que me hicieron por ahí justamente respecto a las clases grabadas. Creo que están todas. Hay una sola que me faltó grabar, que es una de las dos que dio la profesora Amorín. El resto me parece que estarían todas subidas ya. Además, me habían preguntado por la lista, que había una nueva lista que había elaborado Bedelia. Ya la pedí, ya me la mandaron y ya les cargué en EVA la versión final que me está mandando Bedelia. Por favor, revisen si están ustedes allí, en caso de que alguno esté faltando. Vamos a prestarle atención a eso, coméntenme, así lo planteamos en Bedelia, cómo es la situación de salud. ¿Bien? Hay una charla que se va a dar mañana, que está muy interesante, es sobre la situación de las mujeres en Medio Oriente, Túnez, lo que ellos llaman, ¿cómo se llaman? Middle East and North Africa, que es, bueno, todos los países de Medio Oriente, obviamente, y del norte de África, países árabes, y particularmente para nosotros es interesante por el tema del consentimiento que estamos viendo, porque allí las mujeres para poder contratar y demás requieren una especie de asistencia de los maridos. Esa charla es por Zoom y bueno, cualquier cosa, yo creo que les dejé acá el lugar, si no les escribo, cómo tienen que hacer para anotarse en Instagram. Tienen que buscar este perfil, ahí mandar un mensaje y les mandan les escribe en el chat. ¿Ah? Les mandan el enlace para poder participar. Bueno, nosotros tenemos el miércoles el parcial. Sí, está en Facebook también. Yo creo que les había pasado el perfil de Facebook, es EAP Internacional, si no me equivoco, algo por el estilo. Y si no, esa vía por Instagram. Eso es para inscribirse, ¿no? La charla después es por Zoom. Bien, les decía que el miércoles es el parcial. La idea es haber estudiado y preguntar sobre lo que hemos dado, por supuesto. Hemos dado todo lo que estaba previsto. Va a ser la modalidad más o menos la que venimos dando. Así que ahora vamos a hacer una pregunta para contratar, para dejar el Medio Oriente, necesita personas, maridos, padres, hermanos. Sí, exactamente, sobre eso es que va a ser un poquito la charla, ¿no? Va a haber a su vez otra persona de Uruguay, de la Secretaría de Derechos Humanos, haciendo una comparación sobre la situación de las mujeres en Sudamérica y, bueno, ver un poquitito también lo que queda por agenda para mejorar en ambas regiones, ¿no? La charla respecto al contenido de Medio Oriente es Dania Araisi, que es una siria, investigadora de organizaciones muy importantes, que actualmente está en Washington trabajando, con muchas maestrías, muchos posgrados, es realmente una persona muy preparada, y además por su situación personal, vivió en carne propia toda esa situación de la cual va a hablar. Así que particularmente se la recomiendo. Sé que es un temita tal vez un poco ajeno al del curso, pero bueno, tienen como puntos de contacto el tema del consentimiento para contratar, que además se toca otros aspectos de consentimiento para casarse y demás.
Pero bueno, es para el que le interese, ¿no? Hablar. Bueno, preguntas para el parcial. ¿Tienen algunas dudas? Vamos a explicar si les parece, si quieren el resto de la clase o si en una parte, para evacuar esas dudas. Y si no las hay, no sé, ya ingresamos en el tema de objeto de los contratos. Bien. ¿Cómo va a ser la navegación del parcial y la duración y todo eso? La duración va a ser la misma de la clase. O sea, nos conectamos 9:30, tienen hasta las 11. Nosotros, de repente 11 menos 5, 11 menos 10, cortamos el Webex para dejar paso al siguiente grupo que ingresa, pero ustedes van a estar habilitados a cargar sus respuestas por EVA hasta las 11 de la mañana en punto. Sí les insisto que carguen su respuesta un poquito antes, porque a lo mejor hacen un gran esfuerzo, lo van a cargar 2 minutos después y ya no se les acepta el sistema. A veces puede haber una diferencia entre la hora que tiene marcada Eva con la hora que tienen ustedes. No dejan para último momento cargar sus respuestas. Pregunta, ¿cuántas preguntas van a hacer? Y no lo tengo del todo claro, pero van a ser unas cuantas, porque la intención va a ser este sistema, ¿no? De verdadero o falso, múltiple opción, que vieron que les da un tiempo acotado por respuesta, si no me equivoco. La múltiple opción, perdón que tengo muchas preguntas en la modalidad. ¿La múltiple opción va a ser con una sola correcta y las incorrectas de repente restan o no? Y si podemos ir para atrás y para adelante. Bueno, que resten no, ¿no? Como mucho les dará 5%, que es lo mínimo que me permite como resultado no negativo. Ir para atrás o para adelante, creo que no, porque yo no he aprendido a hacerlo. Así que lo más probable es que sea en el orden que les va a aparecer a ustedes. Eso es aleatorio, es decir, al alumno A no le aparece en el mismo orden que al alumno B. ¿Ah? Y bueno, es lo que les va apareciendo. ¿Va a restar? ¿Cómo, perdón? ¿Va a restar? Las preguntas. No resta. No resta. Después, el otro aspecto de la pregunta de la compañera, va a haber de todo, va a haber preguntas que tengan una única opción correcta y las demás son 5%, porque de nuevo no está la opción de 0. Pero después va a haber otras preguntas que hay una opción, siempre tiene por lo menos una opción que sea el 100% corrección. Y en las restantes preguntas, el resultado puede variar según el criterio del docente. Por eso les digo, va a haber algunos casos donde las restantes preguntas den 5% y otros donde yo considero que no están mal, están parcialmente bien, y allí les pongo un porcentaje de acierto respecto a lo que yo valore esas respuestas, ¿no? Pero de 100%... Profe, pero la compañera estaba preguntando otra cosa, me parece. Preguntaba si nos permite marcar una sola, o si usted va a poner para que podamos marcar más de una a la vez. Eso es lo que preguntaba, creo. Solo una. Solo una a la vez. Bien. Profesor. Sí. ¿Tenemos que conectarnos acá a web también a la clase o solo por EVA? Y como ustedes gusten. Yo creo que les conviene conectarse por lo menos al inicio de la clase por Webex, porque bueno, no sé, para abrir un poco, yo voy a estar conectado por si tienen alguna duda, que me quieran preguntar y demás, ¿no? Profe. Sí. Gracias. De nada. Una consulta. Cuando usted dijo que teníamos que cargar las preguntas un poco antes de la hora acordada, ¿va a estar en un PDF que nosotros tenemos que descargar y contestarlo y después subirlo, o es mismo en EVA como estuvimos haciendo los cuestionarios? Mismo en EVA, directamente. Está, muchas gracias. Ahí creo que a medida que van contestando, automáticamente se va grabando la respuesta de cada una de las preguntas, ¿no? Pero bueno, por las dudas, ustedes hagan lo que quieran. Si quieren hacerlo faltando 10 segundos, háganlo. Pero me parece que para estar cubiertos, si pueden tirar, no sé, los últimos 5 o 10 minutos por las dudas y cargarlo antes, mejor, ¿no? Así no tenemos ningún problema que se corte internet o lo que fuera. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿La nota va a aparecer después de que finalicemos el parcial o tenemos que esperar a que usted suba las notas? No, creo que, porque es autocorrección, entonces creo que les aparece automáticamente, ¿no? Ustedes con los ejercicios que vienen haciendo en EVA, ¿les aparece en el momento la nota? Sí, aparece, creo que si son ponerle 30 preguntas, te aparece cuántas hiciste bien y la calificación. Pero hay profesores que a veces no usan esas calificaciones porque usan diferentes escalas. No, la intención es armar una calificación que en el total llena 12, ¿no?
No sé, por ejemplo, imagínense que sean 24 preguntas. Y bueno, ahí en el máximo de respuesta posible en cada una le doy el 0.5. Cuestión de que si contestan todo bien, las 24 lleguen a 12. Entonces hoy lo voy a armar. Pero, buen día, profesor. Una pregunta que le estaba haciendo, porque normalmente los últimos ejemplos son que uno entra y tiene un tiempo predeterminado, es decir, se cierra la aplicación aunque uno no haya terminado o concluido el cuestionario. ¿Esto tiene un tiempo o directamente es hasta que uno la suba? Bueno, probablemente le ponga como tiempo 1 hora y media máximo, ¿no? O sea, para respetar un poquito ese tiempo que tenemos de 9 y media a 11. ¿Sí? Ah, gracias. Bien, ¿qué otra pregunta? Profe, yo tengo, no sé si es una pregunta, pero quizás es un pedido o una sugerencia, que en realidad me parece a mí, y creo que al resto de los compañeros le va a parecer lo mismo, de que no es algo indiferente poder volver para atrás, porque por ejemplo hay veces de que hay alguna pregunta que tenés alguna duda y para no perder tiempo seguís a la próxima y después tenés más tiempo y podés volver atrás a poder hacerla. Y varios profesores lo hacen, no debe ser algo muy difícil, debe ser algo de tocar una configuración. Y otra cosa, que la cantidad de preguntas quizás estaría bueno saberlo antes también del parcial, solamente para tener una idea de dividirnos el tiempo. Nada, solo eso, gracias. Compañera, opino lo mismo porque a veces uno, por el tiempo que nos da, el profesor nos está dando bastante tiempo. Hay profesores que nos daban 20 minutos para 12. Y el tema de perder mucho tiempo en la primera, porque no te baja enseguida la respuesta y después no volver para atrás, perdés tiempo, perdés de contestar una pregunta bien de repente en razón de eso. Y eso es la cantidad de preguntas, creo que incluso es parte del reglamento que el alumno deba saber, por lo menos si está entre 5 o 6 preguntas cuando era escrito, o si está entre 12 y 24 preguntas en estos casos. Más o menos, por lo menos tener una noción más clara que la incertidumbre total. Bien. Ustedes el miércoles a las 9 y media cuando se conecten por Webex, ya les voy a decir con precisión cuántas preguntas son. No las sé aún porque no las he armado, lo voy a armar hoy. Lo más probable es que sean 24 preguntas. ¿Ah? Para poder llegar a esa situación múltiple de 12, conforme a cuántas preguntas, qué puntaje asignamos a cada pregunta para tener un máximo de 12. Bien. En cuanto a lo de ir para adelante y para atrás, voy a investigar un poquito a ver si en la configuración aprendo cómo hacerlo. No lo sé, por eso es que no les puedo prometer que lo haga. Si lo logro hacer, con mucho gusto lo permito. Yo ya he consultado en los administradores del sistema de EVA para Facultad de Derecho y me han dicho bueno, que van a organizar un curso un poquito más adelante y ahí nos enseñará. Pero bueno, como no hay fecha de curso, tenemos que avanzar con lo que tenemos. ¿Ah? Les prometo eso, que voy a intentar de averiguar cómo hacerlo y si lo averiguo, con mucho gusto. Después, si restan las que están mal, no restan las que están mal. Sí, adelante. No, lo que le iba a comentar, que justamente usted cuando nos hace los cuestionarios y los piensa programar parecido a los que venimos haciendo, en eso sí nos dejaba ir para adelante y para atrás. Les digo como dato. Ah, bien, perfecto. Claro, ya está configurado así, no sé por qué la insistencia, pero... Claro, porque la configuración se puede volver para atrás en lo que hacemos. Claro, justamente. Está, entonces sé que como lo estoy haciendo ya permite. Buenísimo. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Van a ir ejercicios prácticos? No. Yo sé que si ustedes han hablado con alumnos míos de otros años, les han dicho que usualmente ponía ejercicios prácticos, pero este año no va a ser así. Un poco por la modalidad virtual en vez de presencial, también por el hecho de que somos pocos docentes, bueno, un poquito por lo que venimos hablando de las clases, ¿no? De que este año vamos a probar esta modalidad. Por lo menos en este primer parcial. Después del primer parcial, ustedes me comentarán si les pareció una buena modalidad o mala, y eventualmente si no ha sido positiva, para los siguientes parciales buscaremos corregirla. ¿Sí? Yo tengo fe de que sea una buena modalidad, primero porque lo vimos practicando con ustedes con los ejercicios y creo que la respuesta ha sido favorable. Creo que tiene sus beneficios, tiene sus perjuicios y beneficios. El beneficio es que da una gran objetividad, ¿no? Obviamente una crítica que siempre somos pasibles los docentes, es que puede haber subjetividad de las respuestas, porque muchas veces corregimos entre diferentes personas que integramos el equipo docente, por ahí una persona tiene un criterio más
de otra. A veces una misma persona tiene un momento de que está contento y corrige con más benevolencia que si está enojado, ¿no? Bueno, esto es algo totalmente objetivo. La parte negativa es que en un ejercicio práctico uno podía valorar no solo el resultado final, sino también el desarrollo. Es decir, por más que el resultado sea erróneo, si en el desarrollo ustedes demostraban conocimientos, eso era muy valorable. Y eso se pierde un poco en esta instancia. Pero bueno, es cuestión de probar y ya veremos. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Si no, ya empezamos con objeto. ¿Empiezo con objeto nomás? Objeto variable parcial, bueno, el tema es que seguramente objeto no creo que terminemos de darlo hoy. Vamos a ver, ¿no? Pero por las dudas, como también lo tienen que estudiar ustedes más allá de la clase, probablemente no les haga ninguna pregunta sobre objeto. Bien, profe, todo muy claro, muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta más y si no, sigamos avanzando. ¿Nadie más? Bien. Bueno, les voy a compartir entonces la presentación de objeto. Ahí está. Objeto de contrato. Nuevamente, como ustedes tienen en el cronograma del curso, en la bibliografía, de todos modos se las retiro acá. Esto lo tienen en el Tratado de Amarra, la versión para estudiantes, en el libro de obligaciones de Cafera, sino también en el Tratado de Derecho Civil uruguayo. Me gusta mucho el libro de Cafaro y Carnelli. Este tema de Cafaro y Carnelli no lo tratan con mucho desarrollo en su libro, de eficacia contractual, pero sí lo tratan en un artículo del anuario, y bueno, es un artículo más que les menciono. ¿Bien? Esto es un poquito el contenido, es ver un poco de qué se trata el objeto de los contratos, las diferentes concepciones que existen sobre qué es el objeto de los contratos, qué caracteres tiene que presentar el objeto para ser un objeto admisible jurídicamente, qué consecuencias tiene alguna patología, esos caracteres, y vamos a culminar con un ejercicio que nos da el tiempo. ¿Bien? A nivel de definición, ¿sí? Es importante definir dónde ubicamos el objeto en todo el proceso de análisis de la eficacia contractual. Conforme a lo que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan cómo se estructura el proceso de eficacia negocial? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué es lo primero que tenemos que analizar? ¿Los presupuestos? Los presupuestos, excelente. Presupuestos de existencia. ¿Y cuáles son los presupuestos de existencia? Capacidad jurídica y poder normativo negocial. Brillante. Si nosotros concluimos que los presupuestos están presentes, el contrato es existente. Si alguno de ellos falta, el contrato es inexistente. Ahora bien, suponemos que tenemos los presupuestos. Ya sabemos que el contrato existe como tal. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que analizar? Ahí pasaríamos, profe, a ver si el contrato es válido, ¿verdad? Sí. Y para ver que el contrato sea válido, ¿cómo se llama eso? Los requisitos de validez. Los requisitos esenciales de validez. Exactamente, ambas opiniones son correctas. Algunos lo llaman requisitos de validez, otros lo llaman elementos esenciales de validez de los contratos, ¿sí? ¿Y cuáles son esos requisitos de validez o esos elementos esenciales? Los previstos en el 1261. Muy bien. ¿Cuáles son? Sí. El consentimiento de las partes, la capacidad legal, si hay un objeto lícito y que sea lícita la causa. Perfecto. De esos 4 elementos, ¿cuál es el que primero tenemos que analizar? O sea, ya sabemos que el contrato existe. El consentimiento. Sí. ¿No es el primero? Bien. ¿Y la capacidad de obrar? Y también. Bien. Pero la capacidad de obrar no es un presupuesto porque no está dentro de la capacidad jurídica. La capacidad jurídica es un presupuesto. La capacidad de obrar, que es la capacidad de
accionar esa capacidad jurídica por sí mismo es un requisito de validez. ¿Bien? Están muy relacionados, ¿no? El consentimiento con la capacidad de obrar. ¿Sí? Primero analizamos la capacidad de obrar, verificada ella en las partes que intervienen, el consentimiento, y luego del consentimiento, el objeto, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? ¿Qué es el objeto de los contratos? Bueno, justamente de qué trata el contrato. ¿Sí? ¿A qué se obligan las partes? ¿Qué es lo que las partes consintieron, como dice la gráfica, respecto a qué prestaron su voluntad? ¿Sí? Esto implica, como también dice la gráfica, determinar cuál es la sustancia, la materia o el contenido del contrato. ¿Bien? Estas son las diferentes concepciones. Perdón, ¿Sí? si te iba a decir que el objeto tiene que ser no solamente lícito, sino que también suficientemente determinado. Sí, eso a lo que tú haces referencia son los caracteres que tiene que tener el objeto. Está muy bien. Lo primero que tenemos que ver es justamente qué es el objeto. Una vez que definamos qué es el objeto, hay en una etapa posterior es que nos pronunciamos sobre cuáles son los caracteres. ¿Bien? Para definir qué es el objeto, hay diferentes concepciones que se han verificado a lo largo de la historia, pero básicamente las 4 principales son las que les indico en pantalla, ¿no? Que es la del primitivo derecho romano, la materialista, la finalista y la jurídica. La del primitivo derecho romano era asimilar el objeto de los contratos a la propia persona del deudor. ¿Sí? Era un sujeto directo en la persona del deudor. Si la persona no cumplía su obligación, yo podía ejecutarme directamente en el cuerpo de la persona del deudor. Lo podía transformar en mi esclavo. Allí, ¿se acuerdan que hemos hecho referencia a una clase a la concepción de Gonzalo Soso, un profesor de Santa Fe, que es bastante analítico del derecho privado? Y él dice que en la concepción literal de los códigos decimonónicos, de los códigos derivados del Código de Napoleón, las personas en sí importan en tanto el derecho entre las personas es concepción, o quizás como un antecedente de esa concepción, está la concepción del derecho primitivo romano más extrema, donde patrimonio y persona se asimilaban en un total. Es decir, la falla en el patrimonio de la persona, la falta de cumplimiento, se podía ejecutar directamente contra la persona titular de ese patrimonio. ¿Sí? Luego, en una evolución posterior, incluso dentro del mismo derecho privado romano, se prescinde de la persona en sí. Ya la falta de cumplimiento de una obligación civil no permite ejecutarse en la persona, en el objeto total de las obligaciones. Y allí es que aparece esta tesis materialista. Dice que el objeto de los contratos es la cosa en sí. Si nosotros, ustedes y yo, tenemos un contrato por el cual yo les voy a vender mi computadora, el objeto del contrato es la computadora en sí. Yo allí les señalé algunos artículos en los cuales esta tesis materialista aparece explicitada en nuestro Código Civil. Vamos a leer algunos de ellos, por favor. El de el 474. ¿Algún voluntario? Buen día, lo leo, profesor. Dale, gracias. 474. Los derechos y acciones se reputan bienes muebles o inmuebles según la naturaleza de la cosa que es su objeto. Perdón. Sí, hasta ahí. La naturaleza de la cosa que es su objeto. ¿Sí? La cosa como objeto, justamente, de los derechos y de las acciones. Vamos con el 1271, ordinal tercero, el numeral tercero, perdón. ¿Quién lo lee? voy de vuelta si le parece. Sí, perfecto. Ordinal tercero. 1271, numeral tercero. Cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el contrato es distinta de la que se cree, como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata y realmente es una barra de algún otro metal semejante. Artículos 771 y 772. Como ven aquí también habla del objeto como la barra de plata, es decir, la misma cosa como objeto del contrato. Veamos lo que sucede en el 1282, también en la misma línea.
Si quieren, leo. Sí. Artículo 1282. El objeto de los contratos es el objeto de las obligaciones que por ellos se contrajeren. Pueden ser objeto de los contratos las cosas o los hechos que no estén fuera del comercio de los hombres. Bien. Nuevamente aquí aparece este criterio. La crítica, como ya les explico en pantalla, es que solamente esto nos podría permitir explicar las obligaciones de dar, pero no las obligaciones de hacer o no hacer. Porque, por ejemplo, si yo me obligo a pintarles la pared de su casa, allí no hay una cosa, sino que hay un hacer, una actividad, ¿sí? Pero en segundo lugar, e inclusive para las obligaciones de dar, la crítica es plausible. ¿Por qué? Porque una misma cosa puede ser objeto de diversas prestaciones y no nos aclara demasiado sobre qué es lo que realmente se obligaron las partes. Imagínense, mi casa. Yo les puedo alquilar mi casa, ¿sí? El objeto de ese contrato sería que yo les asegure el uso y goce de la casa. Les puedo vender mi casa, y en ese caso el objeto no va a ser garantizar el uso y el goce, sino que va a ser transferirles el derecho de posesión de la casa y consecuentemente de propiedad. Puede ser que yo les preste la casa en un contrato de comodato. Puede ser que yo, no sé, les alquile la casa pero temporalmente. Puede ser que el objeto sea la construcción de la casa. Es decir, mismo objeto puede ser objeto, vaya la redundancia, de diferentes prestaciones. Es decir, si nosotros nos limitamos a la cosa en sí, poca información estamos brindando sobre qué es lo que realmente las partes tienen que hacer, lo que las partes se obligaron. Allí, para superar esta tesis materialista sobre el objeto de los contratos, aparece la tesis finalista, ¿sí? Así que, en realidad, lo importante no es la cosa en sí, sino la utilidad que la prestación reporta a las partes, ¿sí? Es para qué le sirve a las partes esa prestación, qué es lo que van a hacer con la prestación que el otro va a ejecutar. También es pasible de alguna crítica esta tesis, porque nos ingresa en un ámbito bastante subjetivo, salvo que nos ingresa en un ámbito bastante subjetivo porque para poder responder cuál es la utilidad de las partes tenemos que ver qué es lo que a cada parte le sirve. Y muchas veces es algo que no trascienda el contrato. La única forma de objetivizar eso es tomar un concepto abstracto de utilidad para las partes, y eso nos asimila mucho al concepto de causa, que es un elemento esencial del contrato diferente, y es el que vamos a ver luego de ver el objeto. Para poder mantener a la concepción de objeto y causa como elementos distintos, tenemos que renunciar a esta tesis finalista. Y ahí es donde aparece esta tesis jurídica. La tesis jurídica, ¿alguien sabe? ¿La ha leído, ha estudiado? ¿Tesis jurídica sobre el objeto de los contratos? ¿No? Bueno, estudien. La tesis jurídica lo que dice es que el objeto de los contratos es la en sí, lo que tienen que hacer las partes, sea un dar, un hacer o un no hacer, a qué se obligaron, ¿sí? Así aparece la tesis de Amarra, que dice que el objeto de los contratos es en el fondo el objeto de las obligaciones, porque recuerdan que el objeto de las obligaciones era la propia prestación. Leamos por favor el artículo 282, ordinal primero. Voluntario. El que leímos recién, pero vamos a leerlo desde esta perspectiva. ¿Quién lo lee? ¿Puedo leer, profesor? Sí, adelante. 1282 dice, el objeto de los contratos es el objeto de las obligaciones que por ellos se contrajeren. Bien. El mismo criterio aparece en otros artículos que vamos a repasar. 1245, por favor. 1245. Dice, toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Bien. Entonces, si nosotros en el 1282 decimos que el objeto de los contratos es el objeto de las obligaciones, y el 1245 nos dice que toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer, ¿sí? Allí podríamos decir que en el fondo el objeto de los contratos sería un dar, un hacer o un no hacer. ¿Por qué? Porque será la prestación de la cual es objeto las obligaciones. Arnelli, a partir de estas normas, dice que en realidad la prestación es la conducta de vida, y esa conducta de vida podrá ser un dar, un hacer o un no hacer. ¿Bien?
Es decir, esa prestación, esa realización de la conducta debida es el objeto de las obligaciones, y como el objeto de las obligaciones es el objeto de los contratos, por expansión, allí podríamos ubicar el objeto de los contratos. ¿Qué nos dice el 1247? ¿Quién lo puede leer? Yo lo tengo, profesor. Sí, adelante. 1247 dice, contrato es una convención por la cual una parte se obliga para con la otra, o ambas partes se obligan recíprocamente a una prestación cualquiera, esto es, a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Ahí está. Como pusieron en la misma línea, nos habla que las partes por un contrato se obligan a una prestación, ¿no? De nuevo, que el objeto sería una prestación. Vamos con el 1261, por favor. ¿Sí? Adelante. El 1261 dice, para la validez de los contratos son esenciales los 4 requisitos siguientes. Primero, consentimiento de partes. Segundo, capacidad legal de la parte que se obliga. Tercero, un objeto lícito y suficientemente determinado que sirva de materia de la obligación. Cuarto, que sea lícita la causa inmediata de la obligación. Esto se entenderá sin... Sí. Ahí está bien. Como habían hecho referencia ustedes al principio de las clases, de la clase, en el 1261 encontramos los elementos esenciales, ¿no? Y ya aprovechamos la oportunidad por el tema del orden, que ustedes habían dicho, alguna compañera había mencionado el consentimiento, probablemente lo mencionaba porque acá aparece enumerado en primer lugar. Más allá del orden que aparecen aquí, el orden de análisis no es este, sino que el orden de análisis es primero capacidad y después consentimiento, como yo les indicaba. En tercer lugar, con respecto al objeto, ven que habla de materia de la obligación, de nuevo. La materia de la obligación habíamos visto que era la prestación. Bueno, lo mismo sucede con el 1281, 1333, 1448 y 1549, que les invito a su lectura. ¿Sí? Perdón, profesor, se trancó un poquito. ¿Se trancó un poquito? Bueno, yo les preguntaba, ¿cuál es su opinión respecto a si el objeto del contrato y el objeto de las obligaciones tienen que ser entidades diferentes o pueden coincidir? ¿Qué opinan? Profe, permiso. Sí. ¿Alguien quería hablar? No lo estoy escuchando, no sé si soy yo. ¿Se me escucha, profe? Ahora sí, perfecto. No, nada, yo me inclinaría por un poco seguir a lo que dice Gamarra, de que el objeto del contrato y el objeto de la obligación, tratarlos como una misma cosa. Ya que no debería considerarse como una debilidad del argumento la coincidencia entre el objeto del contrato y el objeto de la obligación, porque como dice Gamarra, más que de una cuestión filosófica, se trata de una cuestión práctica, operativa, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, no presentaría mayores inconvenientes considerar al objeto del contrato como el objeto de la obligación. ¿Están de acuerdo con el compañero? ¿Discrepan? ¿Qué opinan? Yo creo que indiscutiblemente de la visión de Gamarra, que es susceptible también de opinión, que tiraría con respecto al objeto de la obligación. Como bien ahí usted después lo hace mención sobre la visión de Cafera también, que hace mención a la tesis que establecen las normas jurídicas, ¿no? Porque indiscutiblemente del acuerdo que puedan tener en esa convención entre las partes, donde se van a definir
las reglas que lo van a gobernar el contrato, hay que tener presente también las normas jurídicas que pueden establecer otro tipo de acuerdo. Y ahí, como hace mención Cafera, que pone el ejemplo del arrendamiento, ¿no? Nosotros podemos acordar en un contrato privado, en la convención entre las partes, establecer un plazo que no pueda ajustarse a lo que establezca la norma, ¿no? Por ejemplo, establecer un plazo superior a lo que pacta a nivel de arrendamiento, que son 15 años. Por ese lado creo que también habría que tener presente eso en el objeto, lo que establece también las normas jurídicas, marco legal fuera de la convención que realizamos nosotros. Bien. ¿Quién más quiere participar? Fíjense, justamente en relación a lo que planteaba el compañero, es que aparecen estas tesis modernas, aparecen en Italia con un autor llamado Betti, y es seguido en Uruguay por Cafaro y Carnelli, diciendo que, bueno, que en realidad el objeto del contrato no es ni la persona del deudor, ni la cosa, que es objeto de las obligaciones, ni la prestación en sí, ni la propia obligación que hace lugar a ese contrato, sino que el objeto de los contratos es la norma jurídica que el contrato crea. Si ustedes se acuerdan, cuando habíamos estudiado los diferentes tipos de normas al inicio del curso, hablamos de la posibilidad de existencia de normas de cambio. Y hemos visto que justamente los contratos son normas de cambio, cuanto modifican el mundo jurídico. Justamente el objeto del contrato es de qué modo modifican este mundo jurídico, cuál es la norma jurídica que nace a partir del contrato. Es decir, la regla que se crea que gobierna la actividad de las partes en su interrelación. Gamarra hace una leve precisión a esta propuesta de Betti y Cafaro y Carnelli en nuestro país, diciendo que ese tipo de norma es una norma privada, ¿sí? E indica, como les indico en pantalla, la redundancia, que es la norma jurídica a la que alude el artículo 1291, ¿no? ¿Qué es el 1291 lo que dice? Vamos a leerlo. ¿Quién lo lee? El 1291. Sí. Dice, los contratos legalmente celebrados forman una regla a la cual deben someterse las partes como a la ley misma. Hasta ahí, perdón. Bien. Lo que quiere decir es que la regla en sí no es el contrato, ¿no? No es el contrato el que configura la forma que tiene que configurar, sino que el efecto del contrato, la regla que nace a partir del contrato, es que configura la regulación de su comportamiento. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero busca justamente diferenciar el contrato en sí de sus efectos. El efecto es la creación de esa regla. Es decir que ya lo que es criticable en estas propuestas es que algo estructural, como es el objeto del contrato, se confunde con una consecuencia del contrato en sí, que son sus efectos. ¿Por qué? Porque nosotros reclamamos la presencia del objeto para que haya un contrato válido, y si nosotros asimilamos ese elemento de validez, el objeto, con las consecuencias, con los efectos, con las normas de conducta que genera, estamos el mismo elemento haciéndolo jugar en dos momentos distintos, en el momento configurativo y en el momento consecuencial. Pero bueno, esto quizás sea demasiado complejo. Lo importante para mí es que ustedes se queden con estas diferentes concepciones y más allá de este giro de las concepciones modernas de Betti, Cafaro, Carnelli, Cafera, quédense con la noción de que la tesis jurídica, ¿sí?, la que habíamos visto anteriormente, ¿no?, de que el objeto de los contratos es el objeto de las obligaciones y de ese modo la prestación sería el objeto de los contratos, es la que tiene mayor aceptación en nuestro país. ¿Se entiende esto? Es un poco confuso. ¿Quieren que lo repasemos? ¿Queda claro? ¿Escuchan? Bueno, ¿por ahora se entiende? Bien, seguimos adelante. Ahora sí, vamos a lo que planteaba la compañera hace unos minutos sobre los caracteres del objeto. Lo primero que tenemos que determinar, entonces, el contrato existente es si hay objeto. ¿Ah? La existencia en sí del objeto es la primera característica que se halla presente. Luego, una vez que el objeto se halla presente, pasamos con las restantes. Si el objeto es determinado, vamos a ver la posibilidad de que sea determinable.
si es posible, y en posibilidad vamos a distinguir entre la posibilidad física, moral y jurídica, y por último, si ese objeto es del interés del acreedor, o sea, si la realización de esa prestación en la tesis jurídica es de interés o no del acreedor. ¿Bien? Bien. La existencia del objeto, me parece no cabe dudas, ¿no? Si yo me obligo a realizar una prestación que es entregar algo que no existe, por ejemplo, entregarles un unicornio, porque no existen, bueno, allí no habrá un objeto. Justamente esa prestación no es existente como tal. Vamos con esta segunda característica, que es la de determinado o determinable. ¿Alguien leyó algo sobre el tema? ¿Han estudiado objeto para hoy? ¿No? Bueno, vamos a leer el 1283. 1283. Sí. No solo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, sino las que se espera que existan. Pero es necesario que las unas y las otras estén determinadas a lo menos en cuanto a su género. Artículo 913, 1625, 1651, 1671. La cantidad puede ser incierta con tal que el contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. Los hechos han de ser posibles, determinados, y en su cumplimiento han de tener interés los contrayentes. Profesor, ¿puede ser cuando se da la compra de cosas futuras? Por ejemplo, yo le compro a usted el potrillo, o sea, la cría que va a tener la yegua, sin saber si va a ser potrillo o yegua. O la camada de perros, siempre yo le compro los que nazcan macho. Ahí estoy determinando el objeto. ¿Es a eso que está refiriendo? Sí, exactamente. Y fíjense que ahí la existencia y la determinación se confunden en gran medida. Y ese es el problema que se nos presenta, ¿no? Como decía la compañera, un contrato en el cual yo me obligo a venderles los potrillos o el potrillo que nazca de mi yegua, ¿sí? Ese potrillo aún no nació. ¿Existe el objeto o no existe? ¿Está determinado? ¿No está determinado? ¿Es determinable? ¿Es indeterminado? ¿Qué sucede con ese contrato? ¿Ya hay contrato o no lo hay? ¿Sí? Esta discusión se presentó mucho en materia de la venta de cosechas. Ustedes saben que en muchas ocasiones los productores rurales se manejan con financiación y muchas veces, para hacer frente a esa financiación, venden su cosecha aún antes de haber cosechado. Es decir, yo voy a plantar cebada en mi campo y antes de que haya cosechado la cebada, voy a estar vendiendo esa cebada a un molino, o inclusive antes de que nazca la cebada, ¿sí? O quizás hasta antes de que la plante. Sí, adelante. Profe, pero en ese caso sería, porque leí por arriba, sería la división entre indeterminación objetiva y subjetiva, ¿no? Bueno, exactamente. Ese problema... Cuando yo tengo, cuando yo no sé uno de los sujetos de la relación, o en el caso de la objetiva, lo que mencionaba un poco la compañera, que es cuando uno de los sujetos todavía no ha sido determinado. Es un poco eso, porque lo leí muy por arriba, discúlpeme. Está muy bien, está muy bien. Sí, claro. Por ejemplo, en el caso de la cosecha o en el caso del potrillo que había dado la compañera, sí, o sea, puede ser objeto de las cosas futuras, pero tiene que estar, o sea, tiene que llegar a existir. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta va a ser sometido a condición en estos casos. Perfecto. Pero, es una alternativa, disculpe, sí. Una de las cosas que decía recién la compañera, porque ahí está la duda, el tema es si en la relación jurídica que vincula a los dos sujetos, que en teoría deberían ser determinados, ¿tá? Entonces nosotros estamos incluyendo, poniendo acá, de que en realidad serían determinables a futuro, un poco lo que decía también la otra compañera. O sea, no necesariamente yo tengo los sujetos determinados, sino que existe la posibilidad de que uno de ellos fuera a determinar en el futuro. ¿Es eso? Es eso, sí. ¿Quién más?
Profe, si no me equivoco. Sí, perdón. No, Cafera pone un ejemplo de un libro, de una donación para los escritores, si no me equivoco, que dice, bueno, yo me comprometo a donar $10.000, por decir algo, a quien fue el redactor del libro más vendido, o quien sea el redactor del libro más vendido en este año. Entonces tú no tienes el sujeto determinado en el momento, pero lo vas a determinar sabiendo quién fue ese escritor de dicho libro, ¿verdad? Sí, ahí el problema que se nos puede presentar es definir si realmente es un problema de indeterminación del objeto o del sujeto del contrato, ¿no? Pero sí, tomo el ejemplo. Yo creo que este problema hay muchas formas de abordarlo. Una forma de abordarlo, digamos, muy tradicional fue considerar que en ese caso lo que había era una indeterminación del objeto, o sea que el objeto ya estaba, lo que faltaba era justamente que se determinara cuando naciera, pero ya estaban los criterios para poder determinarlo, por eso el objeto era válido y cumplía con sus caracteres. ¿Por qué? Porque sabíamos que era la cebada que iba a nacer en el potrero número 1532, perteneciente a Juan López, que iba a ser el potrillo que naciera de la yegua llamada X, perteneciente a Juan López, ¿no? Había criterios estrictos que no podían saber cuál, por más que no existiera en puridad hoy, ¿sí?, que nos podía permitir saber cuál iba a ser, por lo menos idealmente existía. Otro enfoque posible era considerar que, bueno, que siendo concretos, no existía. Hoy el potrillo no estaba presente y tampoco ni siquiera había emergido la cebada. Por lo cual, al no estar el objeto presente hoy, nos faltaba un elemento para que se perfeccionara el contrato. Pero era un contrato de formación progresiva. Estaban presentes los demás elementos, estaba el consentimiento, estaba la capacidad de obrar, estaba la causa, y cuando se hiciera presente este último elemento que nos faltaba, el objeto, allí culminaría el perfeccionamiento del contrato, ¿sí? Postularnos por alguna de estas diferentes interpretaciones de esta situación tiene sus consecuencias muy relevantes. ¿Por qué? Porque imagínense que en la tesis del contrato de formación progresiva, hasta que el objeto no está presente, el contrato no se perfeccionó, no hay contrato. Por lo cual, si en base a esa situación yo ya pagué el precio de ese dinero, de esa cebada, y la cebada nunca llega a existir porque cae mucha lluvia y se pudre la semilla, o porque viene una seca y llega a poder cosecharse ni siquiera, por la situación que se dé, en ese caso lo que yo habría pagado sería por un contrato inexistente. Entonces, allí yo podría reclamar la devolución del dinero por el sistema de pago del indebido, al cual hicimos alguna referencia cuando vimos inexistencia. Vamos a estudiar más adelante. En cambio, si entendemos que ya hay objeto, nada más que se trata de un tema de determinación, los problemas que nos puedan llegar a suceder ingresan en otro ámbito diferente, que es lo que se llama teoría de los riesgos, al cual también hemos hecho alguna referencia. ¿Sí? ¿Cómo estamos? Bueno, ya tenemos que ir dejando. Los invito más allá del parcial, para cuando retomemos objeto, que analicen un poquito este tema de la determinación, que es un punto muy interesante del objeto, y lo vamos a seguir discutiendo. Repasemos un poquito. Nosotros teníamos previsto para hoy en realidad el repaso del parcial, no el objeto. ¿Ah? Adelantamos un poco el objeto por el tema de la suspensión de los cursos en mayo. De todos modos, miércoles que viene parcial, viernes próximo y lunes próximo no vamos a continuar con objeto, sino que vamos a ver por lo que teníamos previsto, que era la profesora Maerro, con vicios de consentimiento. Y vamos a retomar objeto luego que la profesora Maerro termine. Esto va a ser el miércoles de la semana que viene. ¿Ah? Les pido disculpas que nos quede cortado este tema, pero bueno, la intención fue hacer un esfuercito para ir aprovechando los minutos que teníamos y bueno, intentar de no repasarlos a ustedes con la finalización del curso por esto que nos sucedió. Entonces objeto no iría para el parcial. Y objeto no iría para el parcial porque no lo terminamos. ¿Ah? Fíjense, nos está faltando bastante objeto todavía. ¿Sí? ¿Alguna duda antes del parcial? ¿Algo más que quieran preguntar o damos para terminar la clase? Muchas gracias, profesor. Nada. Gracias, profesor. Bueno, un último mensaje antes del parcial que me gustaría que tuvieran. Yo tengo claro que en esta modalidad virtual, primero, yo permito que tengan todo el material a la vista, todas las leyes,
O sea, no solo en normativa, sino también doctrina, jurisprudencia, lo que quieran. Tengo clarísimo que ustedes se pueden copiar con total impunidad. Pueden en el grupito de WhatsApp preguntarse y pasarse las respuestas y demás, y yo no tengo forma de controlarlo, por lo cual no voy a ingresar en ese terreno. Sí, lo que yo les digo como consejo de par, ¿no? De profesor, es que ustedes se están capacitando para el día que quieran ejercer. Y el parcial no es más que una instancia extra que tienen para evaluarse a sí mismos sobre si vienen entendiendo, no vienen entendiendo. Por lo cual yo creo que estaría bueno que intenten de ser honestos y hacerlo por sí mismos, ¿no? Porque aun cuando les vaya mal, no es definitivo, y les pueden ustedes darse cuenta si es que no han aprendido suficientemente y tienen que repasar o no. Lo importante no es salvar esta materia, lo importante es que el día de mañana van a ejercer con lo que hayan aprendido en esta materia, y creo que está bueno para ustedes darse cuenta si aprendieron lo que se necesita o lo tienen que repasar. Queda a criterio de ustedes, yo no estoy acá en función de policía, ni mucho menos, no me interesa, pero creo que lo importante es que ustedes aprendan y para aprender, lo importante es que sean honestos con ustedes mismos. ¿Bien? Bueno, dejamos de grabar y nos vemos en la clase que viene. Que pasen bien.